Gloria a Dios. Dios les bendiga. A los que están en su casa también, que el Señor les bendiga de manera especial. Y qué bueno que estamos aquí en esta segunda parte de este curso, ¿verdad? Este curso práctico titulado Hermenéutica, herramientas básicas para la exégesis bíblica. Vamos a orar para que el Señor nos hable, nos edifique, que aunque es un curso bien práctico, que podamos tener conciencia y sobre todo tratar de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, eres poderoso, gracias porque nos edificas. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos venir aquí para aprender, para prepararnos más, Jesús, y para ocuparnos de adquirir herramientas para el estudio de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a interpretar y a aplicar lo que vamos a aprender. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Quiero preguntar quién estuvo en el encuentro de la semana pasada, en la primera parte de este curso. Muy bien, varias manos levantadas. Y ahora la pregunta difícil. ¿Quién hizo la tarea? O por lo menos comenzó la tarea. Levante la mano el que comenzó la tarea, de alguna manera. Bien, algunas manos levantadas. Yo sé que es un desafío para tal vez los que nunca habían empezado alguna actividad como esta, pero se puede. Y vamos a tratar de hacer un breve recuento de algunas de las cosas que estudiamos la semana pasada. La semana pasada veíamos el análisis estructural o bosquejo, ¿verdad que sí? Que decíamos que no es más que leer el libro, en este caso la epístola a los Filipenses, y bosquejarlo, dónde comienza y termina cada tema. Vimos los elementos clave, el análisis de los elementos clave. ¿Cuáles son esos elementos clave? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que lo diga? Ajá. Comienza primero con autor, receptor y ocasión. Autor, receptor y ocasión de la carta. ¿Y qué decíamos? ¿Quién recuerda cómo se hace ese análisis de los elementos clave? ¿Se hace con un diccionario bíblico, con un comentario? No, nada de eso, ¿verdad? Se hace leyendo el texto bíblico y entendiendo qué dice de esas tres cosas. Vimos también el contexto histórico general. ¿Y eso incluye qué? ¿Quién recuerda? La iglesia, la ciudad, ¿qué más? Fecha y lugar de composición. Y decíamos que para ver eso, ¿se utiliza o no se utilizan comentarios bíblicos o recursos? ¿Se utilizan? Ahí sí se utilizan elementos de ese tipo. Ciudad, persona, iglesia, lugar y fecha de composición. Entonces, fíjense qué interesante. En los primeros dos pasos, tanto el bosquejo como en los elementos clave, no usamos ninguna ayuda, solo la Biblia. En el tercero, sí usamos ayudas de ese tipo. Pusimos algunas asignaciones que la idea es que ustedes prepararan esos primeros tres pasos para que luego siguiéramos con la cuarta parte que se llama análisis contextual básico. Y vamos a ver que esto es sumamente fácil y también interesante. Necesitamos ayuda para ir leyendo. Le quiero pedir a alguien que sea voluntario que nos ayude a leer. Pase por aquí alguien y tome este micrófono para que nos ayude con las lecturas. No, las lecturas de la pantalla. Puede iniciar la hermana. Inicio. Aquí corresponde hacer un reconocimiento preliminar de las generalidades del pasaje antes de analizarlo en detalle. Este paso y el que le sigue se deben llevar a cabo sin consultar comentarios ni diccionarios. Sin embargo, debiera usar concordancias y léxicos griegos para el estudio lexicográfico. Un paréntesis ahí, una pausa. Recordar, estamos en el análisis contextual básico. La parte de léxicos griegos, ahí eso lo vamos a omitir, pero ojo, no se utilizan comentarios. Aquí otra vez es el texto bíblico que utilizamos.
Primero es determinar los límites del pasaje a estudiar. ¿En qué consiste? Adalgisa. Consiste en determinar el número de versículos que se considerará para la exégesis. El intérprete, al momento de escoger un pasaje para estudiar o exponer, verificará la extensión de éste, tratando de integrar las ideas completas y evitando tomar textos aislados. Un buen análisis estructural es clave para reconocer las unidades de pensamiento. En este caso, ustedes van un poquito más fácil porque ya tienen ese punto. ¿Cuál es el pasaje que estamos analizando, que estamos tratando de exegetizar? ¿Quién lo dice? Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, ¿verdad? Entonces, eso es una unidad de pensamiento completa. Si se fijan, un buen análisis de una buena exégesis no debería tomar, por ejemplo, desde el 15 al 18, porque el argumento comienza en el 12. Entonces, cuando uno estudia la palabra, uno tiene que tener en cuenta esa parte. ¿Dónde comienza la idea del autor o ese argumento específico que está hablando? Evaluar posible amplitud del contexto. Esto busca apreciar si el argumento del autor ha comenzado en versículos previos a los considerados y o si prosigue más allá del pasaje a estudiar, formando parte de una sección. Por ejemplo, el pasaje de Romanos 10, 1 al 13, está inmerso en una sección que abarca los capítulos 9 al 11. En esta parte es clave el haber hecho un buen análisis estructural. Fíjense, esta parte se alimenta del bosquejo, el análisis estructural. Por eso debimos haber leído la carta, la epístola a los Filipenses completa, para entender cómo es que encaja la idea del autor. Y vamos a ver algunos ejemplos en breve. Lo tercero es reconocer los párrafos que comprenden el pasaje, que componen el pasaje. Como se indica, esto se refiere a dividir el pasaje en párrafos principales que lo componen. Así se aprecia mejor la transición de ideas del autor. Es importante, en oportunidades ayuda el poner títulos a los párrafos. Exactamente. Y luego está identificar posibles digresiones, que eso es sencillo, es básicamente que el autor está hablando de algo, pero de repente hace un paréntesis y empieza a hablar de un tema diferente al que viene hablando. Es como en el argumento puso un paréntesis, eso es una digresión. Hay que tratar de identificarlo para entender que eso tal vez es para aclarar algo, para explicar algo. El último paso es determinar el tema del pasaje provisionalmente. Hasta donde se ha apreciado lo central de lo que se viene tratando en el pasaje, se debe provisionalmente determinar cuál es el tema dominante en tales versículos. Exacto. Ustedes van a ir ahora, van a estar muy contentos porque yo les voy a dar coloquialmente un chivo para el examen. Les voy a enseñar el análisis contextual básico de ese mismo pasaje que ustedes tienen que analizar, pero el que ya yo he realizado anteriormente. Ya yo he realizado una exégesis de ese pasaje y vamos a ver en un ejemplo cómo es, para que vean que no es nada complicado. Determinar los límites del pasaje. ¿Cuál es nuestro pasaje? Ya eso está claro, eso es básico. Ahí tienen su pasaje a estudiar. Evaluar posible amplitud del contexto. Hermana Adalgisa, si puede leer esto. El pasaje se enmarca en el contexto del tema tratado sobre la excelencia en la conducta. 1:27 al 2:18. Fíjense qué interesante. Ese pasaje que estamos analizando, exegetizando, está insertado en un argumento donde Pablo está hablando de la excelencia de la conducta cristiana. Y miren dónde va el argumento, desde el 1:27 hasta el 2:18. Entonces ya sabemos que no es una idea aislada. Pablo no está hablando de cualquier cosa, sino que es parte, ¿verdad?, de otros argumentos mayores. Vamos a reconocer los párrafos.
fíjense qué interesante. Aquí básicamente, ya ustedes lo tienen realizado, pero tomamos todos los versículos. Una manera de hacerlo es también copiar, por ejemplo, tener todo el pasaje y luego irlo dividiendo. Vamos a ver. Hermana Dalgisa, vamos a leer del 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, vamos de una vez a leer el 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quiero preguntar, ¿se nota una diferencia? Vamos a tratar de ponerlo un poquito más grande. ¿Ustedes pueden notar la diferencia de los argumentos de Pablo entre el 12 al 13 y del 14 al 15? Léanlo un momento y analicen si ciertamente se ve que él está hablando de ideas diferentes. Es claro, ¿verdad que sí? Cuando uno lo lee así, ya aquí es más fácil porque ya ustedes lo están viendo hecho. Pero fíjense cómo él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la idea clave de lo que él está hablando en ese primer argumento. Luego, él dice, haced todo sin murmuraciones. Primero él está hablando de ocuparse de la salvación en esos primeros dos versículos. Luego habla de ocuparse de la conducta cristiana. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Ya ahí no está hablando de la salvación, ya está hablando del estilo de vida, ¿verdad? Cómo debe tener el cristiano. Pero vamos a leer los versículos 16 al 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Exactamente. Ven que es muy útil para fines de entender el argumento, ponerle un pequeño título o una pequeña identificación de qué está hablando. Eso te ayuda a tener más claridad. Estos son los títulos que yo elegí, usted puede elegir unos diferentes. ¿Para qué esto es útil? Si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer un mensaje, predicar de ese pasaje, ya ahí tienen los 3 puntos principales del mensaje. Eso sería un mensaje textual, porque el mismo texto bíblico les está diciendo de dónde van a tomar los puntos principales de su sermón o su mensaje. Entonces esto es útil para muchas cosas. Pregunto, ¿alguien tiene una duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Algo que no le quedó muy claro o que quisiera que le aclaremos? Ok, hasta ahora está bien, está todo claro. Bueno, próximo, identificar posibles digresiones. No la hay. No hay ningún paréntesis que el apóstol Pablo haga. Él está hablando, ¿verdad?, de un mismo tema y no hay ninguna pausa. Y el último paso de esta parte es determinar provisionalmente el tema. El tema que yo identifico, que Pablo está hablando, es la verdadera vida cristiana. Eso es lo que yo puedo interpretar que Pablo está hablando ahí, de cómo realmente debe vivir un cristiano. Primero, fíjense el argumento, ocuparse en la salvación, primero en mi relación con Dios, luego ocuparme en la conducta, cómo yo demuestro ya esa salvación, y tercero, asidos de la palabra de vida, cómo yo permanezco, cómo el cristiano, además de ser salvo, además de comportarse bien, debe tener
un estilo debe aplicar a su vida lo que dice la Biblia. Entonces, en términos generales, el tema que yo observo es la verdadera vida cristiana. ¿Por qué eso es importante? Supongamos que usted también quiere hacer un estudio, una enseñanza, una predicación de esto. Uno debe hablar de lo que habla el texto. Si el texto me está hablando de salvación, de conducta y de obediencia a la palabra de Dios, yo no voy a hablar ahí de, no sé, dígame un tema que no tiene que ver, del bautismo del Espíritu Santo. No voy a hablar de eso, porque el texto no me está hablando de eso. Para eso debería buscar, ¿verdad?, otro texto, otro pasaje. Entonces, cuando estudiamos la palabra, si vamos a enseñar, si vamos a hacer una predicación o estudio, siempre hay que entender cuál es el tema del pasaje. Y para eso hay que leerlo, hacerlo así con estas divisiones y uno poder identificar. Ok, quiero pedirle a una persona que con sus palabras nos dé una pequeña síntesis de qué es esto, en qué consiste el análisis contextual básico, lo que acabamos de explicar. ¿Quién se anima en sus palabras? ¿Quién puede darnos esa retroalimentación? Lo que acabamos de aprender. Hermano Lorenzo, ahí detrás. Si le puede pasar el micrófono, hermana Dalgisa, un momento. Análisis básico del contenido del texto. Ok, ¿y en qué consiste? Es la palabra. Es la o pregunta. nosotros ver cuál es el fondo del estudio que estamos haciendo. Muy bien. Y eso se hace, recordar, con o sin ayudas como comentarios o ese tipo de cosas. Pero sí Sin ayudas. ¿Alguien más que quisiera agregar algo a cómo se realiza o en qué consiste esto? ¿De lo que aprendió? ¿Sí, Miguel? Perdón, porque yo le estaba diciendo era al pastor, entonces, Te escuchamos. Sí. a todos. Luego, primero se lee el capítulo completo, entonces dentro del capítulo seleccionamos los temas, los párrafos que tienen el mismo tema, y luego se selecciona de cada subtema principal dentro de ese párrafo, para entonces así seleccionar los diferentes subtemas de esa parte del capítulo que está relacionado a un mismo tema. Vamos a cambiar en vez de capítulo, pasaje. Recuerden que estamos analizando un pasaje. Ya en el paso anterior analizamos, ¿verdad?, toda la epístola, en este caso Filipenses. Ahora estamos en el pasaje. Pastor Abel, Ajá. entiendo que usamos la concordancia en este caso para no perder el hilo conductual de lo que se está tratando, ¿sí o no? La concordancia aquí solamente no es necesaria, porque lo que estamos analizando, vamos a volver al ejemplo. Lo que estamos analizando es el pasaje en sí. No tenemos que salir de ahí. Solamente si hay alguna digresión, es decir, que, como dijimos, si hubiera un paréntesis, sería útil entender si si el autor está hablando de alguna otra cita bíblica. Porque, por ejemplo, yo puedo estar citando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, por ejemplo. Entonces sería útil saberlo. Pero como no es el caso, solo el texto bíblico. Y quiero preguntar, como feedback, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Quién se atreve a decir? ¿Cuál es la utilidad que encontramos en hacer este tipo de análisis del pasaje que estamos estudiando? ¿Alguien que no haya participado? ¿Quién se anima? Hermana Gladys, por allá. Eso nos permite analizar de una manera clara para todo aquel que está recibiendo ese mensaje. Qué bueno cuando vamos no de lo complicado, pero de cómo va a lo sencillo. De lo general a lo particular. De lo general a lo sencillo, esa es la palabra. Entonces, esa es la manera en que podemos captar no solamente la atención, sino que ellos abran el entendimiento y comprendan lo que verdaderamente el tema quiere enseñar. Excelente, muy bien. Vamos a avanzar con otra parte muy interesante, que esto les va a encantar.
y va a ser el análisis contextual detallado. Pero antes de pasar al análisis contextual detallado, vamos a hacer ahora una digresión aquí. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ofrendar, porque no hemos ofrendado. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más práctico, hermano David. Vamos a permitirle que, como las canastas están aquí ya ubicadas, Amén, amén. vamos a pasar y traigamos nuestras ofrendas con gozo, con gratitud. En la cuenta, en la pantalla pueden ponernos las cuentas y ofrendemos para el Señor. We just started going. So we sang songs that weren't in. And the song leader would go like this. What was that? What was that move right there? Let's see it. Did you guys sing these coritos in? Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por estas ofrendas que hemos podido colectar. La tomamos, Señor, en tu nombre y te agradecemos porque tú provees y suples grandemente para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a entrar a un tema diferente. Recuerden, ya pasamos el análisis estructural, análisis de elementos clave, vimos el aspecto histórico, vimos el análisis contextual básico. Ahora vamos a ver el análisis contextual detallado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a enfocarnos en analizar palabra por palabra el pasaje que estamos estudiando. Ya no vamos a estudiar la historia, no vamos a estudiar aquí el contexto de la ciudad, no vamos a estudiar en esta parte el destinatario, sino que vamos a ver qué dice el pasaje. Vamos a leer el texto en detenimiento y vamos a usar algunos recursos como comentarios, léxicos y diccionarios bíblicos para entender qué quiso decir el autor a través de las palabras. Hay unos links, unos enlaces que están en el chat de esta transmisión en vivo, que el equipo de transmisión lo va a colocar, y también en los grupos de WhatsApp le va a estar llegando. Van a ver una herramienta muy interesante que todos pueden usar desde su celular, desde una computadora y demás. Y es esto, se llama Logos Cologos. Ahí arriba está, debe verse el nombre. Eso les va a llegar en los chats de los diferentes grupos, lo deberán tener. Esto es una Biblia interlineal o un interlineal realmente está de toda la Biblia. Está tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo que tienen aquí es el texto bíblico en la versión Reina Valera y el texto griego, el texto en el idioma original que se escribió, que fue en este caso el griego, el Nuevo Testamento. Cuando ustedes entren a la página, por ejemplo, en esta parte buscan o el Antiguo o el Nuevo Testamento. Ven aquí libro, pueden buscar cualquier libro de la Biblia, por ejemplo Génesis, vamos a ver un ejemplo. Capítulo, elegimos el 1 y el versículo, elegimos el 1. Automáticamente ahí les sale Génesis 1:1 en español y aquí en este caso es el hebreo. Ustedes dirán, bueno pastor, pero yo no sé griego, yo no sé hebreo, sí, pero sabe español. Y de aquí abajo usted tiene las palabras. En el caso del hebreo, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Comienza a leerse aquí y luego va hacia allá. Pero eso es solamente para que sepan que se puede hacer, que se puede usar. Volvamos al Nuevo Testamento, libro, vamos a Filipenses. ¿Qué capítulo estamos estudiando? Y el versículo 12. Comenzamos con el 12. Ok. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay algo importante aquí que saber. Ustedes de pronto no tienen un dominio ni siquiera básico del idioma griego, mucho menos avanzado, y hay muchas cosas que no podrán entender, pero sí lo que deben hacer es enfocarse en qué palabras, qué términos a ustedes les llaman más la atención o consideran que son más relevantes para ese pasaje bíblico. Que ustedes digan, bueno, yo entiendo que esta palabra debo analizarla porque tiene un valor importante. Y les pregunto, alguien que nos quiera decir, ¿qué palabra de esas de las que están en el versículo 12, usted dice, vamos a analizar tal palabra? Alguien que levante la mano y diga, vamos a hacer el ejemplo de tal palabra. Hermano Juan, ocupaos. Vamos a analizar la palabra ocupaos. Entonces, mire, esto en verde es en el griego. Eso no se lo voy ni siquiera a explicar porque tomaría mucho tiempo. Entonces, aquí tiene la traducción literal. Cada palabra que está aquí debajo es la traducción de la palabra en griego. Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar es donde diga ocupaos o ocuparse. Entonces, estoy leyendo. Y aquí, la más parecida es esta. Realmente no dice ocupaos, pero dice estén obrando completamente. Ojo con algo. Aunque usted ve que está en ese orden, eso no significa que así es que se deba. No debemos decir que esa es la forma correcta de leer la Biblia. Eso es una traducción textual, es decir, en bruto. Cuando uno traduce un texto bíblico, tiene que estilizar la traducción, es decir, darle la forma, la gramática, la sintaxis, porque es de un idioma a otro. Entonces, esta es la palabra, hermano Juan, usted que pidió ocupaos, que en el idioma griego, o del idioma griego, traduce la palabra ocupaos al español. Ok, ahí usted tiene esas letras, pero ¿qué significa? Bueno, estos numeritos que están aquí, arriba de cada palabra, son números de la referencia Strong o concordancia Strong. Algunos la conocen, es un diccionario y léxico a la vez que tiene palabras del Nuevo Testamento. Es muy útil porque si usted luego se va a los recursos, a los libros, a la concordancia que usan los números Strong, va a ser exactamente esa misma palabra y va a ser muy fácil de encontrar. Pero aquí, si usted le da clic, le va a abrir esta palabra y le está diciendo que esa palabra que en español se traduce como ocupaos, en griego se pronuncia katergazomai. Es esto mismo aquí, pero aquí está transliterado al español. Es la palabra katergazomai. Y lo que le interesa a ustedes es esto aquí, la definición. Significa trabajar completamente, lograr, conseguir, por implicación, terminar. Eso es un significado básico, significado llano, sencillo. Pero es el primero que ustedes pueden utilizar, porque ya no solamente es ocuparme, ahora me está hablando de trabajar completamente. O sea, está hablando no simplemente como que estoy ocupado o haciendo un compromiso laboral, es de que de manera permanente, de manera intensiva, ¿verdad?, yo esté enfocado en algo. Pero también se traduce o se puede significar como lograr. No solamente que yo haga algo o que intente hacer algo, es que yo lo consiga. Es que lo que yo estoy haciendo, la actividad que estoy haciendo, me lleve a un resultado. ¿Me siguen? Entonces, fíjense por qué es interesante y es muy importante conocer lo más posible el estudio de las palabras en el idioma original, sea en el hebreo o en el griego. Pero vamos a mostrarle otro recurso que ustedes podrán utilizar para conocer las palabras originales. En la carpeta que les compartimos desde la semana pasada, en el link, ustedes tienen este recurso que se llama Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento por Alfred E. Tuggy. Este es un léxico básico que básicamente le va a traducir la palabra del griego al español, le va a decir el significado y le va a decir en las citas bíblicas que aparece. Vamos a ver cómo se usa. Volvamos aquí atrás.
Recordamos que ese numerito que está ahí es la referencia ¿a qué? Referencia Strong. Entonces, ¿qué hace usted? Anote ese número, es el número 2716. Se va aquí al léxico y esto, si usted lo usa digital, si usted lo tiene físico, lo busca físico. Pero aquí en esta lupita, usted escribe el número de la referencia Strong. Dijimos 2716, ¿verdad? Y mire ahí cómo le salió una listica. Y mire qué chulería. Le manda a la misma palabra que nosotros estábamos utilizando. En este caso, otra vez, es la palabra katergazomai. ¿Cómo lo traduce este léxico? Dice, llevar a cabo, hacer, realizar, suscitar, producir, preparar. Fíjense que da otro significado que no daba la página de Logos con Logos, porque este es un léxico ya más especializado. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque te está hablando de eso se llama campo semántico, es decir, todos los significados que tenía esa palabra para ese grupo de personas. Cuando el apóstol Pablo le dice, ocupaos, ellos están pensando en llevar a cabo algo, en producir algo, en preparar algo, pero también en lograr algo, en conseguir un resultado. ¿Estamos en la misma línea? Muy bien. Entonces, aquí les va a dar diferentes ejemplos o lugares donde se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. De pronto en esta etapa no es tan relevante eso, pero sí saber que es una palabra ampliamente usada. Les quiero mostrar algo más de utilizar este tipo de herramienta. En esta etapa ustedes no conocen mucho de la gramática griega, pero les adelantamos que en la Escuela de Biblia y Teología que tenemos en nuestra iglesia Templo del Calvario, que ya empezó la materia este lunes pasado de Panorama del Nuevo Testamento, una de las materias que se van a dar es Introducción al griego bíblico e Introducción al hebreo bíblico. O sea, ustedes podrán aprender las herramientas generales, ¿verdad? O lo básico para cómo inclusive poder empezar a leer en griego, leer en hebreo y especialmente la parte de gramática. ¿Por qué les digo eso? Porque esa palabra, ocupaos, que pidió el hermano Juan que analicemos, aquí esas letricas en amarillo, un colorcito naranja, tiene se llama análisis gramatical, es decir, le explica lo que es. Esa palabra es un verbo presente de ponente medio, pasivo, imperativo de la segunda persona plural. Eso ustedes tal vez no lo entienden todo, pero no se preocupe, que va a ver qué fácil es. Es un verbo, eso está claro, ocuparse. Es presente, está hablando de una acción que se está realizando ahora. Pero en el idioma griego hay una voz que se llama voz media o pasiva que está hablando de que esa acción no la realiza el sujeto. Es decir, no soy yo solo que me estoy ocupando porque yo quise ocuparme. Una voz pasiva significa que alguien exterior a mí hace que yo me ocupe. Fíjense, una voz pasiva es, por ejemplo, yo me tomo el agua o yo me tomo la botella de agua, eso es en voz activa, pero la voz pasiva es la botella de agua es tomada por mí, eso es voz pasiva. Ahora, esa palabra lo que está diciendo es que ese ocuparse no es solamente por iniciativa mía, es que hay alguien que me está incitando, que me está haciendo ocuparme, en este caso en la salvación. Pero es interesante porque es una voz, es en modo imperativo, es decir, es una orden. No es una opción que Dios me está dando. No es que yo me ocupe si yo quiero, es que debo ocuparme, debo actuarlo, sí, debo hacer eso sí o sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y me gusta cómo lo traduce, estén obrando completamente. Yo lo traduciría como estén ocupándose permanentemente. Porque está hablando de una acción que yo no me voy a ocupar un día de estudiar la Biblia. Yo no me voy a ocupar un día de mi salvación. O sea, yo solo no me voy a ocupar hoy de pedir perdón por mis pecados, sino que cada día yo constantemente tengo que realizar esa acción. Pero es más interesante por la voz media o pasiva, que me dice que no me estoy ocupando solo por mis propias fuerzas, sino que hay una fuerza externa, un sujeto externo a mí,
que me está haciendo ocuparme. ¿Y quién será ese sujeto externo a mí que me está haciendo? El Señor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso tiene una relevancia teológica muy importante, porque de ahí analizamos y comprendemos que el ocuparme en la salvación no es un deseo meramente humano. Necesitamos la ayuda, la intervención del Espíritu Santo para perseverar, para orar, para ir a la presencia de Dios y arrepentirnos cada día. ¿Está interesante esto? Hermano, todo eso lo aprendimos de una sola palabrita. De una sola palabra acabamos de aprender eso. Sí, un aporte ahí con el micrófono. Lo que está analizando y esa doctrina de que salvo siempre salvo si yo no me ocupo de mi salvación. Exacto, ellos tienen que analizar un poquito más este texto. Bueno, pero ¿qué es lo interesante de acá? Que se puede. Hay muchas cosas que podemos aprender y adquirir para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Entonces ya vimos. Entonces vamos a la palabra, aquí le podemos dar clic derecho también, abrir, y ya vimos que nos abrió en la palabra, nos explicó, ya aprendimos cómo utilizar el léxico, sencillamente le dimos aquí a la lupita, yo uso este programa, usted puede usar otro, pero ponemos el número strong. Esto que acabamos de usar fue un léxico, griego-español, un léxico es como un diccionario, te dice sencillamente el significado de un idioma a otro. Le voy a enseñar otro recurso para también utilizar en el análisis de palabras, que es muy interesante. Y eso es un diccionario teológico, que es diferente. Vamos a mostrarles uno de los mejores diccionarios teológicos, o posiblemente el mejor. Diccionario teológico del Nuevo Testamento por Gerald Kittel. Es uno de los más amplios porque es más completo. ¿Qué hace este recurso? Le explica cómo se utilizaba esa palabra en la cultura general, en la cultura en este caso la cultura griega. Le va a decir qué significaba para ellos, qué significaba para los helenistas, la cultura griega, cómo se utilizaba en el Nuevo Testamento, cómo se utilizaba inclusive en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Le va a decir también en el judaísmo rabínico o el judaísmo que se produjo en el tiempo de la deportación a Babilonia, cómo veían ellos esa palabra. Y le va a dar también el significado de todas las veces que se utiliza en el Nuevo Testamento y con qué significado teológico. Vamos a ver esa misma palabra. La palabra de ocupaos, que es del griego katergazomai. Dijimos, aquí no la van a poder utilizar con el número de referencia strong porque este diccionario no lo tiene. Pero ¿qué pueden hacer? Copian esto aquí, si lo hacen en una computadora, en una tablet, copian aquí, se van al recurso y aquí en el lado les va a salir las palabras, las letras, las iniciales. Es como un diccionario cualquiera. Va a empezar aquí arriba con la alfa, beta, gamma, delta, etc. La palabra que vamos a analizar en español parece una K, ¿verdad que sí? Literalmente la K nuestra viene de ahí. Se llama capa esa palabra. Bueno, pues entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscarla, mírenla ahí. Se van aquí a la palabra capa o la letra capa. Tienen dos opciones para buscarlo. Lo buscan uno por uno hasta que lo encuentren. Aparece aquí la palabra, pero es un poco difícil. Pueden entonces hacer lo mismo. Se van a la lupa, pegan la palabra y mírenlo ahí. Mírenlo como se lo subraya de una vez. Ya le está diciendo esa palabra que nosotros le pedimos que nos muestre. Entonces vamos a leer un poquito aquí. Katergazomai significa vencer. Luego significa trabajar en, hacer. También preparar. Fíjense otro significado. Equipar, que no lo habíamos visto en los otros recursos.
Su uso principal en el Nuevo Testamento se da en Romanos y 2 Corintios, pero también se encuentra en Primera de Corintios, Efesios, Filipenses y Pedro. También tenemos todas las otras citas donde aparece. Pero también puede tener un buen sentido. Ok, aquí dice, tiene un mal sentido en Romanos 1, 23, etcétera, hacer una acción incorrecta. Pero también puede tener un buen sentido como en Romanos, hacer bien, 2 Corintios, Efesios y también Filipenses, que es el caso. Otras palabras, vamos a tratar también de ver otro ejemplo, le van a decir más significado, pero fíjense qué diferente. El otro es el léxico griego-español, sencillamente le dice el significado. Este le va a decir los significados teológicos que tiene. Hasta aquí, ¿una pregunta o duda hasta este momento? ¿Algo que quieren que aclaremos dentro de lo que hemos visto del estudio de palabras clave? ¿Bien? ¿Nada? Si la tienen, hable ahora o calle para siempre. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a analizar otra palabra para que sigamos aprendiendo. Ok, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ver el otro versículo. Para pasar al versículo siguiente, lo que hice fue darle aquí, a la flechita de la derecha. También lo puedo hacer aquí arriba. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué palabra le gustaría que analicemos ahí? De ese produce. Vamos a ver produce. Entonces volvemos aquí a la traducción, a la parte en español, porque Dios está haciendo, dice, el que está operando en ustedes. Ok, entonces esta es la palabra. Y vamos a ver otra vez. Aquí tenemos el número de la referencia Strong. Lo voy a abrir para que veamos. ¿Qué palabra es eso? Bueno, esta es la palabra energeo y se define como ser activo o eficiente. Pero como esta es una definición simple, vamos a volver a buscar los otros recursos. Voy a copiar el numerito Strong. Me voy a ir primero al léxico, ¿verdad? Al léxico griego-español. Voy a poner aquí mi numerito. Y miren, esto de una vez le va a dar 1 eso. Aquí yo le doy anterior. Y mírenla ahí. La palabra 1754. Energeo. ¿Qué significa? Actuar, obrar, ser eficaz, producir, realizar. Todo eso significa. Pero vamos a verlo también en el diccionario Kittel, en el diccionario teológico, para ver qué significado tiene. Lo vamos a copiar y vamos a buscar aquí. ¿Cómo lo busco? Otra vez con la palabra inicial, que es como una E. Fíjense, esa es literalmente la letra E nuestra, que en griego es la epsilon. Mírenla aquí, la E. Usted le da ahí clic o la busca una por una y le va a aparecer. Aquí le doy y mírenla ahí. Ok, algo interesante, este diccionario le va a veces a presentar un grupo de palabras, muchas veces, porque son palabras similares, son como formas de una misma raíz. Entonces fíjense, energeo tiene una serie de palabras que son de la misma familia, pero todas tienen el mismo significado. Ok, fíjense aquí, uso general. En el uso griego, estas palabras comunes ya desde Homero, el que escribió la Ilíada, denotan la acción o celo activo. Fíjense qué interesante. Una acción o celo activo. Es decir, que cuando a un griego, una persona de la cultura griega, tú le dices energeo, no está hablando de algo, un simple producir, hacer algo sencillo. No, está hablando de algo con celo, con actividad, con deseo, una acción apasionada. Aparecen en relación con todo tipo de obras, el trabajo con diversos materiales, el construir y la actividad técnica y cultural. Denotan también el trabajo como tarea social o ética. Hesíodo escribe el trabajo como un plan divino para la vida humana y la filosofía cínica considera como un ideal en el
trabajo del servicio de la humanidad, etc. Le va a presentar siempre cómo lo veía la filosofía de ese tiempo. Ahora, el uso en la Biblia, entonces le va a decir LXX, cuando usted lo vea eso, ese es el número en griego en el idioma griego para 50, para los 70. Ese es el término para la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. LXX, eso es el número 70 en romano. El término en la Septuaginta se usa para muchas palabras hebreas, de modo que el sentido específico tenemos diferentes cosas. ¿Cómo cuáles? La obra y acción de Dios, actividades en el mundo, y le va a dar una serie el trabajo humano, etc. Todo eso es explicándole cómo se usa esa palabra energeo en el Antiguo Testamento en este caso. Pero qué interesante fue descubrir que no lo vimos en el léxico, que esta acción denota un celo activo. Entonces, fíjense, ya tenemos ese concepto, energeo es celo activo. Pero volvamos a ella. Vamos a ver un poquito la parte gramatical de la palabra. Es un verbo, es decir, una acción, está en presente, es activo, es un participio, o sea, alguien que lo está realizando, un sujeto, y es singular y masculino. ¿Qué es interesante de aquí? Que se está haciendo ahora, y es activo, y es alguien que lo está haciendo. Entonces, ahí no soy yo que estoy produciendo, ahí es Dios que está produciendo. Dice el texto, Dios es el que produce. Pero una manera de traducirlo a ese presente activo es el que está produciendo. No es como que Dios produjo un día en nosotros el querer como el hacer. Lo que me está diciendo energón ahí, que es la forma exacta, es que Dios se mantiene produciendo constantemente el querer como el hacer en mí. Pero no cualquier producción que él hace, sino que lo hace con una actitud de celo, con una actitud que denota interés, que Dios quiere que constantemente en mi vida exista ese querer como el hacer. ¿No le parece interesante esto? Con una sola palabrita, señores, acabamos de descubrir eso. ¿Alguien aquí? ¿Una mano levantada? De Brasil tiró una Biblia que se llama Palabra Clave, que tiene todo para simplificar la inversión en los estudiantes de los idiomas griego y hebreo. Ya esa Biblia está disponible en el país. Ah, excelente. Sí, La esa es editorial una palabra Patmos la tiró. muy útil. Palabra clave, ¿verdad? Biblia Palabra Clave, sí. Exacto. Hay esa y hay otras más que también la tienen. Por ejemplo, la Biblia Biblia de Estudios Reina Valera. Esa trae un estudio de palabras clave, pero esa es específica para eso. ¿Qué les debe interesar de esto, hermanos? Primero, aprender a utilizar esta herramienta. Yo les animo a que lo usen. Eso es un link que se usa desde el celular. Si usted va a leer la Biblia en su devocional, hay una palabra que quiere meditarla, que quiere rumiarla, utilícelo. Entre ahí, déjeme ver cómo es el significado original de esta palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Tal vez no tendrá todo este dominio amplio, gramatical del idioma, pero por lo menos podrá empezar a adquirir herramientas. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Qué quisieran que aclaremos? El link, ok, miren, logos cologos, aquí está. Lo vamos a pasar eso, por favor, en el chat de culto, el grupo generales, ya está, a damas, caballeros y jóvenes se le va a pasar. Pero usted, en Google, usted escribe ahí, logos cologos, mírelo ahí, le va a aparecer, logoscologos.com, le va a aparecer así, interlineal del Nuevo Testamento. Y también del Antiguo, lo tiene disponible. Ok, yo quiero preguntar, ¿alguien que se anime a decirnos una retroalimentación de cuál es el beneficio, cuál es la utilidad que usted encuentra en el uso de esta herramienta para el estudio de la Biblia? ¿Quién se anima a compartir una retroalimentación del beneficio que encuentra? El hermano Juan, allá atrás. A ver si nos lo dice por el micrófono para poder oír. Sí. Y entonces, ¿verdad? Al
al origen, es saber el verdadero significado en sí de la palabra que encontramos en la Biblia. Porque a veces nosotros la leemos y a veces te explicamos una palabra y no estamos dando verdadero significado que en verdad tenía en aquel entonces, por no tener esa herramienta. No tenemos esa herramienta, entonces sabemos qué quiso decir el escritor en ese momento sobre ese tema que se está exponiendo. ¿Sí? Ok, quiero hacer una precisión. Más que el verdadero significado, tenemos que tener en cuenta que los traductores de la Biblia, por ejemplo la Reina Valera, fueron muy buenos traductores y es una excelente versión bíblica. Actualmente es una de las más fieles a los originales. Ahora, utilizamos estos recursos no para saber el verdadero significado, porque ya tenemos un significado. Lo usamos para ampliar lo que le dije, el campo semántico o campo de significados. No es para decir solamente el verdadero significado, porque ciertamente ese es verdadero. Ahora, con esto aprendemos más, aprendemos qué otros usos tenía esa palabra, aprendemos cómo cómo comprendían los griegos esa palabra. Por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo de la palabra ahora y ahorita. Ustedes saben que si usted va a México y dice ahorita, yo te voy a visitar ahorita, la persona está creyendo que es ahora mismo, pero para nosotros ahorita es un tiempo más tarde. Exactamente eso pasa con el idioma griego y el hebreo también, así como con cualquier idioma. Hay cosas que nosotros no entendemos a simple vista porque tienen un factor cultural también. ¿Sí? Una palabra que nosotros usamos mucho los dominicanos y la entendemos perfectamente es un chin y un chin. Tú se la dices a un dominicano y todo el mundo sabe lo que es un chin y lo que es un chin, que es algo menos que un chin. Ahora, si tú le dices esa palabra a otro de América Latina, él no tiene idea de lo que le está diciendo un dominicano. Exacto. Bueno, déjenme mostrarles, ya finalizando, estamos concluyendo, cómo en la exégesis, un ejemplo de cómo se redacta esto del análisis de palabras clave. Quiero hacer aquí una precisión. En el ejemplo que yo les pasé, le suministramos de una exégesis, en la parte del análisis contextual detallado, aquí. Hay una parte que ustedes no les va a interesar, por ejemplo, crítica textual, sintaxis, nada de eso, análisis gramatical tampoco. Eso es por si lo ven y les tienen la duda. Palabras clave, allí tienen otros ejemplos, cómo presentarlo. También aquí, esta exégesis de Filipenses 2, del 12 al 18, la que ustedes tienen que hacer, cuando acabemos el curso, yo se la voy a suministrar, la que ya yo he elaborado, pero ojo, eso es para que usted luego pueda como que ir comparando dónde voy bien, dónde puedo mejorar. No se la voy a pasar ahora, no se haga la idea. Tiene que seguir trabajando su propia exégesis, pero se la voy a dar. Entonces, mírela aquí, la palabra produce. Esa también para mí fue una palabra relevante. Ahí yo puse el significado, usé otros léxicos, pero también usé a Kittel y pongo su significado. Esto, en términos generales, es el análisis contextual detallado. Es estudiar palabra por palabra y ver su utilidad. ¿Hemos aprendido hasta aquí? ¿Creen que se puede seguir estudiando? Entonces, aunque la semana pasada tal vez fue como que un inicio complicado, ya estamos viendo que sí se puede, que es un poquito más fácil de lo que imaginábamos. Ahora, tienen que comenzar a hacer el trabajo. No le tengan temor al que tal vez parezca largo. Comencemos, hagan su análisis estructural, estudien los elementos clave, lleguen a las palabras y analicen las palabras que ustedes entiendan más importantes. No tienen que analizarlas todas, 3, 4, 5, para que se vayan familiarizando. ¿Creen que se puede? ¿Verdad que sí? Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Señor Jesús, gracias porque hemos podido realizar este estudio. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas instruyendo, que tú nos des fuerzas, que tú nos des de tu sabiduría y que podamos, Señor, avanzar. En el nombre de Jesús, amén.